y un abrazo fraternal a todos aquellos que no pude abrazar esta mañana. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Como siempre es un placer inmerecido estar aquí detrás del púlpito trayendo la santa palabra del Señor. Por favor, acompáñenme en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Seguimos en nuestra serie, que pronto tendrá una pausa, pero que ha sido titulada El Rey que vino a servir y a salvar a su pueblo. De hecho, les recuerdo una vez más que el nombre de esta serie sale de uno de los versículos que hoy vamos a ver en esta mañana. Dice nuestro texto en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 45. Iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El título de mi sermón en esta mañana es Nuestro segundo nombre. Nuestro segundo nombre. Yo quiero comenzar en esta mañana haciéndole unas preguntas, hermanos, a todos. ¿Qué palabra ustedes creen que podríamos utilizar para describir a un cristiano? Piensen por un momento, ahí donde están. O déjenme preguntarlo de otro modo. ¿Cómo los no cristianos deberían describir en una palabra a los cristianos? ¿Cómo la comunidad debería de conocernos, o por qué debería de conocernos a nosotros los cristianos? Bueno, eso es una pregunta muy válida e importante, ¿no creen? Quizás a su mente ha venido la palabra, bueno, yo creo que en una palabra puede ser amor, ¿verdad? Quizás se recordaron de Juan 13:35, que nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué importante. Pero quizás alguno de ustedes también pensó en verdad. Recordando tercera de Juan, capítulo 1, del 3 al 4, cuando Juan habla a Gallo, le dice lo siguiente:
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero quizás alguien pensó en gozo, recordando Filipenses 4:4, cuando el apóstol nos dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Y no es cierto que eso tiene que ser una característica en los cristianos? Una vida de gozo, una vida alegre. O quizás alguien pensó en, bueno, yo creo que la mejor palabra para describir a un cristiano es firmeza. Sí, porque los hijos de Dios no somos movidos fácilmente por la tormenta de esta vida. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro fundamento y nuestro cimiento es o está en Cristo. De manera que como cristianos podemos ver el mundo con otros lentes, con una esperanza más allá de estos cielos que vemos. Como dice el antiguo himno, lema de la Reforma, nos pueden despojar de bienes y de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir el reino eterno. Los cristianos somos reconocidos o debemos de ser reconocidos por nuestra firmeza en este mundo. Bueno, todas esas palabras pueden ser respuestas adecuadas, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿qué tan lejos tenemos que ir o qué tanto tenemos que rebuscar entre estas palabras hasta llegar a servidores? Hermanos, si cristiano es nuestro primer nombre, servidores debe ser el segundo. Un cristiano cuyo Jesús es su maestro y él es su discípulo, debe ser un siervo, debe ser un servidor. Y esta es la idea principal de mi sermón en esta mañana, hermanos. Vamos a hablar acerca del servicio. Hermanos, si nos cortaran la piel y saliera sangre y ponen esa sangre debajo de un microscopio, lo que debe decir esa sangre es siervo, siervo, siervo. Ahora, pregúntate, hermano, ¿es esta una descripción que tal vez el mundo puede darnos cuando nos ve? Cuando nos ve en las diferentes esferas donde el Señor nos ha puesto, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. ¿Es esta una descripción adecuada para nosotros? Pregúntate en esta mañana si esta es una descripción que tu iglesia puede dar de ti. ¿Es esta una descripción por la que queremos ser conocidos? ¿Por qué tú quieres ser conocido en este mundo, hermanos? Pregúntate tú mismo, hermano, ¿puedes tú mismo describirte como un servidor? Hermanos, cada domingo, cuando venimos aquí, venimos a ser instruidos y recordados de la verdad del Evangelio, para que cuando salgamos de aquí, vayamos a servir en las diferentes esferas donde el Señor nos ha puesto. En nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Los versículos 32 y 34 nos narran, hermanos, dónde pasa y nos dicen cómo comenzó la historia que estamos viendo en esta mañana. Se nos dicen que ellos iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Ahora, hermanos, lo que sigue es muy extraño, porque se nos dice que los discípulos se asombraron y le seguían con miedo. Pero es extraño, hermanos, porque no está sucediendo nada extraordinario aquí. Jesús solamente va caminando adelante, pero se nos dice que ellos se asombraron. Bueno, asombrado es una palabra que se repite mucho a lo largo de todos estos capítulos hasta llegar al 10. Y se repite porque lo que hemos estado viendo los capítulos atrás son milagros y prodigios de nuestro Señor, que casi después de realizarlos, el autor Marcos nos dice que las personas se asombraban. Pero la pregunta es, ¿ahora por qué están asombrados los discípulos? ¿Qué extraordinario está pasando aquí? Jesús solamente va adelante de ellos.
Bueno, hermanos, ellos se asombraron porque la palabra aquí en el original no solamente denota que Jesús va caminando delante de ellos, sino que la idea es que Jesús está como marchando delante de ellos, como alguien que lidera sin dilación alguna. Es como si estuviera apresurado voluntariamente a algo. Yo no sé cuánto han llevado sus niños al parque, y si no tienen niños, quizás has llevado algún sobrinito, algún primito al parque o a algún lugar que a ellos les guste. Quizás ellos van caminando al lado tuyo, pero a medida que se van acercando y ya el parque se va haciendo visible, ellos no pueden contener sus ganas y sus motivos, y como que se van adelantando. Y uno dice, oye, cuidado, van marchando, van sin dilación, apresurados, y uno tiene que correr detrás de ellos. Bueno, nuestro Señor está apresurado voluntariamente a algo, hacia una tarea. ¿Y cuál es la tarea en la que nuestro Señor tan voluntariamente marcha sin dilación adelante de ellos, que ellos se asombran? Bueno, hermanos, la tarea es la tarea de la cruz. Recordemos que Lucas, en los capítulos paralelos, en el capítulo 9, nos dice que desde antes, de hecho, desde el capítulo 9 de Marcos, ya Jesús tenía su rostro vuelto hacia Jerusalén. De manera que lo que estaba en la mente de nuestro Señor era una sola cosa, y era la cruz. Hermanos, Jesús no fue a la cruz arrastrando los pies, como que si no querría ir. Él no fue a la cruz como que pateando piedras, como si fuera obligado. Hermanos, no hubo nada involuntario en su muerte y su pasión, sino que esto fue el resultado de su propia elección libre y deliberada. De hecho, desde el momento que nuestro Señor empezó su ministerio, Él ya tenía en la mente la cruz. Él ya la veía. Él ya sabía lo que iba a acontecer y la sufrió de forma voluntaria. Él sabía, hermanos, que su muerte era lo único que podía reconciliar a pecadores como nosotros contra un Dios santo. Él ya había pactado desde la eternidad pasada con su Padre tu redención y mi redención, y el precio de esa redención que iba a ser su propia sangre. Hermano amado mío, mira en esta mañana, mira con los lentes de la fe a tu Salvador, casi marchando a la cruz voluntariamente por ti, por tu redención. ¿Puedes digerir eso esta mañana, hermanos? ¿Puedes sacarte un asombro esta mañana como el asombro que tenían los discípulos? Oh, hermanos, muchas veces, como hijos de Dios, olvidamos cuán valiosos somos para nuestro Señor. Pero en esta mañana tienes un vívido recuerdo de la fidelidad de tu Creador, de la fidelidad de tu fiador para cumplir ese pacto eterno, tan dispuesto a sufrir y a ser hecho pecado y maldición en tu lugar. Meditemos en esto, hermanos. Cristo fue más diligentemente a la cruz de lo que tú y yo vamos a Él en arrepentimiento. Medita en eso esta mañana. Jesús sabía, hermanos, exactamente lo que iba a pasar al llegar a Jerusalén. De hecho, es como la segunda o la tercera vez que Jesús anuncia su muerte en el libro de Marcos. Y cada vez que Él anuncia su muerte, Él va dejando destellos. Él ya había dicho que iba a ser muerto, que iba a resucitar, pero nadie sabía dónde iban a acontecer todas estas cosas. No es hasta estos versículos que el mismo Cristo revela que todo esto sucederá en Jerusalén. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y matarán. Mas al tercer día resucitará. Hermanos, lo que estamos viendo es una predicción de su propia pasión, de su propia muerte. Ahora, ¿cómo Cristo sabía todo esto? Bueno, quizás tenemos varias respuestas. Primero, porque Él era Dios.
verdadero hombre, verdadero Dios, pero también sabía, porque Cristo sí conocía también el Antiguo Testamento. Él sí se lo conocía, como a diferencia de muchos de nosotros, que quizás rara vez estamos familiarizados. Pero el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas habían profetizado esta verdad desde hacía más de 700 años. En el versículo 33 vemos que Él iba a servir a su pueblo. Pero la pregunta es, ¿cómo el Señor, cómo este Cristo iba a servirnos? ¿Cómo Él iba a servir a ese pueblo? Él iba a servirnos siendo entregado, condenado a muerte, escarnecido, azotado, escupido, y finalmente lo matarían. Hermanos, mira el servicio de tu Señor por ti, todo lo que le conllevó. Esto claramente era algo que los discípulos todavía no entendían, como vamos a ver a continuación. Así que en esta mañana vamos a ver 3 puntos, hermanos, únicamente en nuestro sermón. El primer punto es, vamos a ver el deseo de ser grandes o el deseo de ser los primeros de los discípulos. Como segundo punto vamos a ver que tenemos que ser siervos de todos. Y como tercer punto vamos a ver la razón de nuestro servicio. Nuevamente, primero, el deseo de ser grandes o de ser los primeros. Segundo, vamos a ver que tenemos que ser siervos de todos. Y el tercero, la razón de nuestro servicio. Empecemos con el primero, versículo 35 al 41. Hermano, lo que Jesús acaba de decir es, me van a matar, me van a escupir, me van a azotar. Y miren lo que los discípulos amados del Señor están pensando. Versículos 35. Jacobo y Juan particularmente le dicen, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Como que, ok, sabemos que te van a hacer todo eso, pero antes de que te lo hagan, queremos que nos cumplas esta petición de nosotros. Concédenos esta petición. Y sin duda, hermanos, podemos ver de esta petición, podemos ver que fue una pregunta egoísta y con arrogancia. Es como, hermanos, prácticamente si no hubiesen entendido nada de lo que Jesús le acaba de decir. Versículo 35, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Yo creo que podemos ver en esa oración una similitud bastante arrogante con la que muchas personas hablan hoy y se dirigen al Señor. Señor, dame esto, dame lo otro, dame aquello. Y hay otros que como que suben un escalón más de arrogancia y empiezan a ordenar a Dios. Te ordeno. Creo que todos nosotros hemos escuchado a personas así. Y quizás nuestra mente, nuestro corazón dice, sí, yo sé quiénes son, conozco a varios, pero permíteme, hermano, profundizar un poco en tu corazón para que te des cuenta que quizás nosotros mismos hemos sido muchas veces así arrogantes y egoístas. ¿No les ha pasado que muchas veces después de su devocional cierran su Biblia y como que ya no se acuerdan de nada de lo que leyeron y dicen, ok, ahora voy a orar, Señor, te pido que me concedas esto? No te acuerdas de nada de lo que leíste, pero ahora vas ante el trono de la gracia, quizás a pedir cosas egoístas para ti. Hermanos, la realidad es que tú y yo no somos muy diferentes a los discípulos. ¿Y qué le dice el Señor? No sabéis lo que pedís. Versículo 38. Hermanos, ¿cuántas de nuestras peticiones al Señor son egoístas y arrogantes? En vez de ser peticiones sensatas y serviciales. Dame esto, dame lo otro, concédeme esto, concédeme lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Te pregunto, hermano, cuando tú oras al Señor, piensas o pides estas cosas,
de manera que Dios te permita servir más a los tuyos, servir mejor a tus hermanos? O de hecho el servicio no es ni siquiera un motivo por lo que estás pidiendo cosas al Señor. Ahora, ¿qué están pidiendo estos discípulos? Versículo 37. Ellos están diciendo, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Hermanos, es como que los discípulos ya habían hablado esto, ¿verdad? Con anterioridad. Como que, bueno, ahora vamos ante Jesús y vamos a pedir esto que tú y yo hemos conversado. Quizás los dos querían estar del lado derecho hasta que finalmente uno cedió y dijo, bueno, está bien, yo voy del lado izquierdo. Pero hermanos, ¿qué es lo que vemos en esta petición? Lo que vemos es una ambición de poder y una ambición de grandeza. Ellos querían ser servidos, no querían servir. Ellos querían los asientos de honor. Ellos querían ser aquellos que se les lleva el agua, no aquellos que llevan el agua. Ellos querían hacer aquellos que se les lleva la comida, no aquellos que llevan la comida. Ellos querían ser aquellos que cuando llegan, ya todo está listo esperándolo con su asiento. No querían ser de los que acomodan todo para que esté listo, para que dicha reunión empiece. Hermanos, al igual que ellos, nosotros tenemos tendencias a olvidar la cruz y a olvidar las tribulaciones y a pensar solamente en nuestra corona. ¿Qué le dice nuestro Señor en el versículo 38? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y miren la osadía de los discípulos. ¿Qué responden ellos? No dudaron, hermanos, ni siquiera por un segundo. Ellos no pensaron en su corazón que es traicionero, que es engañoso. No dudaron que muchas veces somos emocionales. No dudamos que muchas veces fallamos. Ni siquiera pensaron en las muchas veces que habían sido infiel. ¿Y qué dijeron? Podemos. Sí podemos. Ambos términos que el Señor usa aquí, copa y bautismo, se refieren al sufrimiento que Él estaba a punto de experimentar. El sufrimiento de la ira de Dios que sería vertida sobre nuestro Señor en la cruz. Y el Señor les dice, ¿ustedes están listos para eso? Ellos, sí, claro que estamos listos, podemos. Y esa respuesta muy rápida, hermanos, nos dice o arroja a la luz que ellos ciertamente no sabían lo que estaban diciendo. Hermanos, y aquí está pasando dos cosas. Número uno, ellos no conocían sus propios corazones. Y número dos, tampoco conocían el camino que ellos tenían por delante. Hermanos, nosotros como Jacobo y Juan haremos bien en anhelar los mejores dones, contarle nuestros deseos al Señor. Como ellos, hacemos bien en creer que Jesús verdaderamente es Rey sentado sobre un trono, reinando. Pero no olvidemos, como ellos olvidaron, que hay una cruz que todos debemos llevar y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, como dice Hechos 14:22. No tengamos como ellos, hermanos, ese exceso de confianza en nuestras propias fuerzas. Ahora, ellos lo supieran o no, Jesús les dice algo muy cierto a ellos dos. Versículo 39. Lo que Jesús le dice en el versículo 39 es, ustedes ciertamente van a sufrir. Ustedes sufrirán, ustedes a la verdad beberán del vaso que yo bebo. Pero claramente no sufrirían la ira de Dios, porque nadie que sigue a Jesús va a sufrir esa ira, porque dice la Escritura que no hay condenación para los que están en Cristo nuestro Señor. Pero Jesús sí les está prometiendo que todos aquellos que lo sigan van a sufrir, y Jacobo y Juan no van a ser la excepción. Hermanos, muchas veces hemos dicho desde este púlpito en los sermones anteriores que como cristianos tenemos que estar preparados para la tribulación. El camino cristiano no es un camino asfaltado, plano, sin ningún hueco y ninguna protuberancia, sino que el camino es un camino
difícil, lleno de lodo, rocoso, con dificultades. Pero vamos por ese camino agarrados del Señor. Ellos no iban a ser la excepción. De hecho, Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 2, se nos dice cómo fue la muerte de Jacobo o de Santiago. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunas de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El mismo Jacobo del capítulo 10. ¿Y qué tal con Juan? Bueno, Juan no fue mártir, pero sufrió el exilio en la isla de Patmos. Miren lo que Juan expresa de su propia vida cuando el Señor les da la revelación de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 9. Miren cómo Juan está hablando ahora. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, antes de la gloria viene el sufrimiento. Jacobo y Juan no fueron la excepción, y tú y yo tampoco vamos a ser la excepción. Muchas veces, yo creo, hermanos, que muchas veces nos cuesta servir precisamente por esto, porque nosotros no queremos el sufrimiento que viene con el servicio. Nosotros, ustedes saben lo que queremos, nosotros queremos un servicio tranquilo, un servicio cómodo, queremos un servicio sin esfuerzo, sin complicación, sin aguantar sueños, sin conflictos. Pero déjame recordarte, hermanos, que ese tipo de servicio no existe. No existe, ¿y sabes por qué? Porque el servicio siempre involucra un sacrificio. Siempre tiene que haber un sacrificio de nuestra parte, hermanos. Servir significa morir a nuestro ego. Servirnos significa morir a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad. Eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, que es sirviendo a todos. Versículos 42 al 44. Dice la palabra del Señor: Mas Jesús llamándolos les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Quizás como que sonó una campanita en su mente o en su memoria, como que ya habíamos leído esto, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 9 de Marcos, ciertamente Jesús ya había dicho casi lo mismo, hermanos, de lo que nos está diciendo acá. Pero acá está agregando ahora un detalle de ejemplo, una ilustración, para que esta verdad quede plasmada, impresa en nuestra mente. Y Él nos trae la ilustración de un gobernante o de los grandes. Él dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean. Y la palabra ahí se enseñorean es como mirar o mandar de arriba hacia abajo. Y los grandes hacen lo mismo. Ellos como que de arriba hacia abajo ejercen su potestad. Casi como que de una manera opresiva, con fuerza y como dictatorialmente. Pero el versículo 43, Jesús nos dice: ustedes, mis discípulos, no seguirán ese ejemplo. Eso no será así para ustedes, sino que debemos de seguir otro ejemplo, un ejemplo que vamos a ver al final. Pero Cristo, hermanos, increíblemente en el versículo 43, Él no está diciendo que no deseen ser los más grandes, ni deseen ser los primeros. Él está diciendo, desear eso está bien, siempre y cuando ustedes entiendan que es por medio del servicio que llegamos allá. El que quiera hacerse grande será vuestro servidor. Es como que, imagínense que para llegar a un destino hay dos formas: en carro y caminando. Los que agarran el carro
solo piensan en ellos. Solo piensan en su comodidad, aire acondicionado, vamos más rápido, no me esfuerzo tanto. Solo se miran ellos mismos, se están enseñoreando, están ejerciendo potestad para ser los primeros. Y es como Cristo nos hubieran dicho, ustedes no agarren el carro, ustedes caminen. Caminen porque así podrán ver a los demás, así podrán ayudar a los demás, podrán darles aguas a los que caminan contigo, animarlos, cargarlos, empujarlos, así podrán servirles. Hermanos, hemos visto que servir implica un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio y implica también matar nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra comodidad y nuestra arrogancia. Y si eso es verdad, significa entonces que cuando servimos a otros orgullosos, a otros que son egoístas y a otros que son arrogantes, igual que tú. Y ustedes saben, hermanos, que hay hermanos que son muy fácil amarlos y servirles, ¿verdad? Ellos son un amor en todo. Qué gusto da servir a ese hermano. Pero ustedes también saben que hay otros quizás difíciles de amar, difíciles de servir. Que uno nada más piensa y uno dice, uy, pero este hermano, ¿qué haremos con ellos? ¿Qué haremos con aquellos que nos cuesta? ¿No les servimos? Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. De todos, hermanos, todos es todos. Claro que sí, hermanos, con mayor razón tenemos que servir a estos hermanos. Tenemos que orar, Señor, ayúdame a amar a este hermano, ayúdame a servirle. Mira, Señor, que no quiero, mira que me cuesta, pero yo sé que tú me has mandado a eso para que yo sea más como tú. La palabra siervos en el versículo 43, hermanos, es la palabra diaconeo en el original, que es de donde sale la palabra diáconos. Eso quiere decir, hermanos, que en un sentido, si el Señor nos está mandando a ser siervos de todos, en un sentido la iglesia es diaconal, la iglesia debe ser servicial. Todos debemos esperar o anhelar o aspirar a servirnos los unos a los otros, y no solamente aquellos que tienen el título del oficio de diácono, y no solamente aquellos que aspiran ser diáconos como oficiales, sino que todos, hermanos, tenemos que tener ese espíritu y esas ganas de servirnos. Pero en el versículo 44 de nuestro texto se menciona nuevamente la palabra servir, ¿verdad? Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Pero es interesante, hermanos, que es la misma palabra en el español, pero en el versículo 44, en el original, usan otra palabra diferente, y es la palabra doulos, que significa esclavo. Y es triste, hermano, porque el pastor MacArthur tiene un libro que se llama así, doulos o esclavo, ese es el nombre, si no me equivoco. Es un libro muy bueno que recomiendo, y él lamenta en ese libro cómo esta traducción pues nos dio esta palabra porque le quita mucho significado al original, que literalmente quiere decir esclavos. Hermano, y la idea es, si yo aspiro a ser grande y primero entre ustedes, bueno, entonces yo debo aspirar a ser sus esclavos, servirle en todo en cuanto puedo y procurar su bien por encima del mío. Bueno, pastor, ¿tú me estás diciendo que yo tengo que ver a los demás como superior a mí mismo? Exactamente, hermanos. Exactamente. Y quizás esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió Filipenses 2:3. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, la palabra es clara en cuanto al servicio. El servicio no es algo opcional, hermanos, para los cristianos. El servicio no es algo si queremos o no. El servicio es algo, hermanos, de nuestra identidad como cristianos.
Es algo inherente a nosotros, no podemos no servir. Eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer punto, que es la razón de nuestro servicio. Pastor, ¿cómo puedo servir cuando no me pagan igual? ¿Cómo usted me está pidiendo eso cuando las personas simplemente no me pagan igual? Cuando yo muestro amor y no me muestran ese amor que yo estoy mostrando. Yo siempre llevo el café, pero nadie me lo trae a mí. Yo escribo en la semana para saludar, pero nadie me escribe a mí. Pastor, es como simplemente yo soy invisible, como que nadie me ve. Bueno, hermanos, quiero recordarte en esta mañana, tú puedes seguir sirviendo aun cuando nadie te sirva, porque hubo uno que te sirvió dando su vida en rescate por ti. Aun cuando parece que nadie te ve, cuando parezca que nadie te sirve a ti, ya hay uno, hermano, que sí te ha visto y te ha servido dando su vida por rescate por ti. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Cristo es nuestro ejemplo. Él es la razón de nuestro servicio. ¿Por qué tengo que servir? Por Cristo. Él es la razón, hermano. Fíjate que el porqué del versículo 45 no es, sé siervo de todos porque ellos también te sirven. ¿Es eso lo que dice nuestro texto? No, ¿verdad? ¿Qué dice? Sé siervo de todos porque Cristo te sirvió y dio su vida por ti. Hermanos, esa verdad y ese gozo tiene que darte libertad y tiene que impulsarte a seguir sirviendo por 1000 años más, aunque en esos 1000 años nadie te sirva. Ya hubo uno que lo hizo, hermanos. Tú no necesitas más. Cuando te cuesta servir, es seguramente porque has quitado la vista de Él y la has puesto en quienes sirves. Es como que, hermanos, servimos, tenemos que servir mirando arriba. Yo no sirvo mirando a mi hermano. ¿Qué cara me puso? ¿Cuál fue su gesto? Si me dijo gracias. Porque si yo sirvo mirando a mi hermano, ¿qué va a pasar? Ya mañana no voy a querer servir. Rápidamente me voy a desanimar, a desalentar. Pero si yo sirvo mirando a Cristo en lo que Él hizo por mí, si yo sirvo mirando a la cruz siempre, ¿qué va a pasar? Nunca dejaré de servir. Hermano, nuestro sacrificio es una gota de lo que ha hecho Cristo en la cruz. ¿Cómo podremos dejar de servir ante semejante ejemplo? Jacobo y Juan tenían a Jesús cerca, hermanos, ¿verdad? Lo tenían al frente. ¿Y qué pasó con su vista? Su vista fue distraída. Se distrajeron rápidamente. Hermanos, y nos pasa igual. Al igual como Jacobo y Juan, nosotros podemos tener a Jesús cerca, podemos asistir a todas las reuniones dominicales, a los miércoles, a todos los estudios, a ESI. Y tenemos a Jesús tan cerca que nuestra mirada también puede ser distraída. Y de repente, ya no quiero servir. Y de repente ahora me cuesta. Hermano, en esta mañana, reenfoca tu mirada hoy. Míralo a Él sirviéndote hasta su muerte, aun cuando era calumniado y menospreciado. Míralo a Él sirviendo a las multitudes, dándoles de comer, aun cuando solamente lo buscaban para eso. Míralo a Él sirviendo a otros, sanando sus enfermedades, y luego ellos mismos serían los que gritarían, crucifíquenlo. Oh, hermano, qué ejemplo de servicio y de amor. Algunas aplicaciones. Pastor, ¿cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Bueno, hermano, la mejor manera de saberlo es preguntando. Pregunta a tus pastores, pregunta a tus hermanos. Esposos, pregunten a sus esposas. Amor, ¿cómo puedo servirte esta semana? ¿Cómo puedo servirte mejor hoy? Pregunten a sus hijos. ¿Cómo puedo servirte mejor? Hay un consejo que ayudó increíblemente en nuestra relación recién casados, mía y de mi esposa.
No recuerdo qué pareja nos las dio, pero era precisamente esto. En la semana, pregúntale a tu esposa, ¿cómo puedes servirle? Y tú, pregúntale también lo mismo a él, ¿cómo puedo servirte mejor? Y esa simple diferencia, hermanos, hizo un impacto grande en nuestra comunicación, en nuestra relación como pareja. Bueno, seguramente podemos empezar orando por nuestros hermanos, animándolos entre hermanas, quizás un mensaje, hermano, aquí estoy por si me necesitas, estamos un poco lejos, pero igual aquí estoy. ¿Cómo puedo servir los domingos? Bueno, puedes quedarte un tiempo arriba ayudando a los padres que bajan como con 9 bolsas y 2 niños y el coche que se están cayendo. Puedes ayudar a los hermanos a parquear el carro. Puedes esperar en la puerta a recibirlos con una sonrisa, con un abrazo. Puedes llegar quizás media hora antes y ayudar al hermano Juan montando bocinas, desenredando cables. Las hermanas que cocinan siempre también necesitan ayuda con pailas pesadas. Una mano extra nunca está de más. O simplemente a quedarte ahí animándolas, echándole chistes mientras cocinan. Quizás puedes ayudar a la hermana Vilma con los himnarios. Puedes ayudar a la hermana Elena con la biblioteca. En las clases dominicales, las hermanas necesitan también ayuda con la silla de los niños, los abanicos. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están cómodos? Su comodidad por encima de la mía, su bienestar por encima del mío. ¿Cómo estás, hermano? ¿Te traigo un agua? ¿Quieres un café? ¿Ya tomaste crema? Y para concluir, hermanos, por favor busquen Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hubo un cambio, hermanos, en la vida de Jacobo y de Juan entre Marcos 10 y su vida de sufrimiento. Hubo un cambio de verdad, hubo un cambio real en su vida, hermanos, desde el Marcos capítulo 10 y su vida de sufrimiento. En Hechos capítulo 5, hermanos, tenemos a todos los discípulos que habían sido arrestados por predicar a Jesús en el templo. Todos ellos fueron llevados al Sanedrín para ser juzgados. Se les advirtió a los discípulos que nunca más predicaran a Jesús. Y ellos no recibieron consejos, hermanos. Recibieron azotes. Y la palabra que el autor usa de azotados es una palabra que denota una paliza severa. De hecho, es una palabra similar a la que Lucas usó para describir a los azotes de Cristo antes de su crucifixión. Hermanos, los discípulos fueron brutalmente azotados, brutalmente castigados. La pregunta es, ¿cómo salieron ellos de esa situación? Hechos capítulo 5, versículos 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ¿qué exigían ellos en Marcos 10? ¿Qué estaban exigiendo ellos? Ellos estaban exigiendo honor y gloria, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y ahora, ¿ellos qué estaban celebrando en Hechos 5? Ellos estaban celebrando precisamente que habían sido deshonrados y golpeados por la causa de Cristo. En Marcos 10, ellos estaban diciendo, todo lo que pedimos, queremos que tú nos los concedas. Pero en Hechos 5, ellos están diciendo, todo lo que tú nos pidas, aún sufrir por tu causa, nosotros estaremos gozosos de recibirlos. ¿Están viendo ese cambio, hermanos? Ellos han pasado de buscar su propia gloria a buscar la gloria de Cristo. Han pasado de buscar ser servidos a ser servidores por la causa de Cristo, aún en medio de palizas y brutales golpizas. Mis amados hermanos, este es el mismo cambio que Cristo quiere para ti y para mí en esta mañana.
Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ciertamente confronta nuestros corazones egoístas, arrogantes y orgullosos. Señor, perdónanos porque jamás serviremos suficiente en esta tierra. Y todo nuestro servicio, Señor, simplemente es como una gota de agua en un océano lleno de misericordia que has tenido con nosotros. Oh Señor, que podamos vivir verdaderamente para servir. Y que podamos hacerlo, Señor, mirándote a ti, aquel que nos sirvió y nos amó, dando su vida en rescate por nosotros. Oh Señor, ¿quiénes somos nosotros para dudar de servirnos unos a otros? Tú eres nuestro máximo ejemplo. En ti confiamos y a ti miramos, Señor. Oh mi Dios, que este cambio que hubo en la vida de Jacobo y de Juan pueda producirse en nosotros desde hoy en adelante. Señor, que verdaderamente no seamos los mismos, que verdaderamente haga un cambio, Señor, en nosotros en cuanto al servicio. Oh, ayúdanos, Señor, porque nos falta tanto. Ayúdanos en esta hora, por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.